Hay lugares construidos para durar y lugares construidos para ser dejados atrás. A veces un hombre no puede notar la diferencia hasta que la historia elige por él. Stuttgart, 1931. La casa se alza en Feuerbacher Weg, tranquila y moderna, apartada de la calle. Paredes de estuco blanco, líneas geométricas limpias, grandes ventanas que invitan a la luz sin exceso. Una residencia diseñada por un ingeniero, no por un arquitecto. Elegancia funcional sin pretensiones. En su interior hay mesas de dibujo, planos técnicos esparcidos por las superficies, el débil olor a aceite de motor que ninguna cantidad de limpieza consigue eliminar del todo. Esto no es un palacio, es un taller disfrazado de hogar, donde Ferdinand Porsche lleva su trabajo a la mesa y su familia aprende a hablar en el lenguaje de los cigüeñales y las relaciones de compresión. Si valoras las investigaciones profundas sobre dinastías de la ingeniería y los hogares donde se forjaron sus legados, considera suscribirte. Estamos avanzando hacia nuestros primeros 1000, y tu apoyo permite que estas historias se cuenten con el cuidado que merecen. Ferdinand tiene 56 años, complexión robusta, cabello fino peinado hacia atrás, gafas que se deslizan por su nariz cuando se inclina sobre sus bocetos. Habla con un marcado acento austriaco, mezclando el alemán con términos técnicos que toma prestados de donde los encuentra. Sus manos son anchas y están llenas de cicatrices por décadas de trabajo con prototipos. No parece el tipo de hombre que diseña coches de carreras. Parece el tío de alguien que, casualmente, remodela el futuro de la ingeniería automotriz entre el desayuno y el almuerzo. La residencia en sí refleja esta dualidad. Abajo, una sala de estar adecuada, un modesto comedor, una cocina donde su esposa Louise supervisa las comidas con precisión vienesa. Arriba, dormitorios para los niños, un estudio que se ha convertido en una segunda oficina, estantes repletos de manuales técnicos en 4 idiomas. Y luego el espacio que más importa, un garaje reconvertido donde Porsche pasa las tardes refinando diseños que pronto llevarán su nombre en contratos por toda Europa. El proyecto Volkswagen aún es teórico. El tipo 64 está a años de distancia. Ahora mismo hay acuerdos de consultoría, trabajo de ingeniería freelance, conversaciones con fabricantes que quieren su experiencia pero no siempre su visión. La familia se adapta. Su hijo Ferry, de 22 años, ya muestra la herencia genética, una mente que ve los problemas como rompecabezas para desarmar y mejorar. Su hija Louise, llamada Luisa para evitar confusiones con su madre, gestiona el caos administrativo del hogar, con la eficiencia que su padre aplica al diseño de motores. Viven suspendidos entre dos mundos, la respetable domesticidad de un barrio de Stuttgart y el implacable movimiento hacia adelante de un hombre que no puede dejar de trabajar incluso cuando no hay un cliente inmediato, ni una fecha límite apremiante, solo la compulsión de mejorar las cosas. Afuera, Alemania está cambiando. Las elecciones de 1930 modificaron el panorama político. Las calles arrastran nuevas tensiones. Pero aquí, en esta casa en Feuerbacher Weg, todavía hay una especie de aislamiento. La ingeniería es neutral. La innovación sirve a quien pueda pagarla. Porsche trabaja con empresas austriacas, fabricantes alemanes, equipos de carreras italianos. Su reputación es técnica, no política. Diseña lo que funciona, sin importar quién firme el contrato. Los dibujos en su escritorio muestran un coche pequeño, asequible, eficiente, algo que la familia promedio realmente podría conducir. Es una vieja obsesión suya, que se remonta a sus días en Austro-Daimler. Hacer algo simple, hacerlo fiable, hacerlo para todos, no solo para los ricos. Las especificaciones son meticulosas. Motor trasero refrigerado por aire, construcción ligera, facilidad de mantenimiento. Es idealista de la manera en que solo el ideal de un ingeniero puede serlo. Nacido de cálculos, no de sentimentalismos. Pero los ideales requieren financiación.
y la financiación en 1931 requiere navegar por poderes que están comenzando a consolidarse. La casa está tranquila, el trabajo continúa, y afuera de las puertas, la historia está decidiendo qué hará con los sueños privados. Ferdinand Porsche no heredó su carrera. La construyó a partir de salarios de aprendiz y disputas de patentes, de victorias en carreras y bocetos de medianoche, de la creencia obstinada de que las máquinas podrían mejorarse si alguien simplemente le permitía trabajar. Nacido en 1875, Maffersdorf, Bohemia. Su padre dirigía un negocio de fontanería. Ferdinand no mostró interés en las tuberías. Mostró interés en la electricidad, la mecánica, cualquier cosa que se moviera o pudiera hacerse mover. A los 16 años se fue a Viena, se matriculó en la escuela técnica por la noche, trabajó en Bela Eger & Co. durante el día. A los 20 años ya estaba diseñando motores eléctricos. A los 25 había construido un vehículo híbrido de gasolina y electricidad que no debería haber funcionado tan bien como lo hizo. El Lohner Porsche, 1900. Le ganó atención. La atención se convirtió en oportunidad. Austro-Daimler lo contrató en 1906. Director técnico en 1916. 15 años diseñando motores que ganaban carreras y coches que competían con lo mejor que Europa ofrecía. Era bueno en su trabajo. Era difícil con la gerencia. Tenía opiniones sobre cómo debían hacerse las cosas y paciencia insuficiente para los comités que querían estudios de viabilidad antes de la innovación. Para 1923, la relación se había agriado. Se trasladó a Daimler-Benz en Stuttgart. Director técnico de nuevo, mayor presupuesto, más prestigio. Y el mismo problema. Ingeniero brillante, político pobre. Quería construir lo que tenía sentido. La Junta quería construir lo que se vendía. No siempre eran lo mismo. En 1928 diseñó el Mercedes SSK. Sobrealimentado, potente, dominante en los circuitos de carreras. Debería haber sido su triunfo. En cambio, se convirtió en su salida. Diferencias creativas, decía el comunicado oficial. Lo que significaba, Ferdinand Porsche podía diseñar cualquier cosa, pero no podía navegar el consenso de la junta directiva. En 1930, a los 55 años, dejó Daimler-Benz sin otro puesto asegurado. No despedido, exactamente. No renunciado exactamente. Simplemente terminó con ser gestionado. Stuttgart se había convertido en su hogar para entonces. Luis y los niños estaban asentados. Ferry estaba estudiando ingeniería, absorbiendo los métodos de su padre. Mudarse de nuevo parecía inútil, así que Ferdinand tomó una decisión diferente. Abrió su propia oficina de consultoría. Porsche Engineering, abril de 1931. Una pequeña oficina en el centro, unos pocos colegas de confianza y la libertad de trabajar para quien quisiera pagar. Sin junta, sin comités, solo contratos y plazos, y la posibilidad de diseñar lo que realmente quería diseñar. La residencia en Feuerbacher Weg llegó poco después. No era una declaración de riqueza. Porsche tenía ahorros, pero no una fortuna. Una decisión práctica. Espacio para la familia, proximidad a la oficina y, lo que es crucial, espacio para un taller. La casa fue comprada, no construida, una estructura existente que se adaptaba a sus necesidades sin requerir ambición arquitectónica. Construcción sólida, exterior poco destacable y ese garaje que podría convertirse en algo útil. Luis dirigía el hogar con la misma eficiencia que había traído de Viena. Comidas a horas fijas, limpieza mantenida, un espacio donde Ferdinand podía trabajar sin que el caos se inmiscuyera. Entendía con quién se había casado, una mente que nunca se detenía, que se despertaba a las 3 de la mañana con soluciones y necesitaba papel inmediatamente. La casa se adaptaba a esto, lo suficientemente silenciosa para la concentración, lo suficientemente cerca de los clientes para que las reuniones no consumieran días enteros en viajes.
Ferry y Luisa se adaptaron a los ritmos de su padre. Las conversaciones en la cena se convirtieron en críticas de diseño. Los fines de semana implicaban pruebas de conducción y evaluaciones de prototipos. La familia existía como una extensión del trabajo, no separada de él. Esto no era frialdad, era integración. Los Porsche no distinguían entre vida profesional y vida privada, porque para Ferdinand solo existía el trabajo, y la familia había aprendido a habitarlo junto a él. El negocio de consultoría creció rápidamente. La reputación de Porsche lo precedía. Fabricantes de toda Europa sabían lo que podía ofrecer. Wanderer quería un nuevo diseño de coche. NSU necesitaba consultoría de ingeniería. Zundap se acercó a él para un prototipo. Los proyectos eran diversos, técnicamente complejos, a menudo contradictorios en sus requisitos. Ferdinand los aceptó todos. Había que pagar las facturas. Y entre los contratos comerciales seguía volviendo a su propia obsesión. El coche pequeño. El coche del pueblo. Asequible, práctico, elegante en su simplicidad. Trabajaba solo en esos bocetos, a altas horas de la noche, después de que el trabajo pagado estuviera completo. Ningún cliente lo había encargado, ningún fabricante había expresado interés, pero la visión persistía. Un vehículo que pudiera producirse lo suficientemente barato como para que las familias comunes pudieran poseer uno. Era una fantasía de ingeniero, función pura, desperdicio mínimo, diseño al servicio del propósito sin ornamentos. La casa se convirtió en el recipiente de esta doble vida. Trabajo de consultoría que financiaba la estabilidad. Proyectos personales que alimentaban la ambición. Una familia que entendía que ambos eran necesarios. Y afuera, más allá de la calma ordenada de Feuerbacher Weg, Alemania estaba decidiendo lo que llegaría a ser. Las elecciones habían terminado. El Reichstag estaba cambiando. Nuevos poderes se estaban consolidando. Pero dentro de la residencia, Ferdinand Porsche trazaba sus líneas y calculaba sus proporciones, y creía, como a menudo hacen los ingenieros, que la excelencia técnica sería suficiente para navegar por lo que se avecinaba. La historia estaba a punto de poner a prueba esa creencia. Entre 1931 y 1933, el negocio de consultoría tuvo éxito de maneras que Ferdinand no había anticipado. Los contratos llegaban constantemente. Zundap encargó un prototipo de coche pequeño, motor trasero, carrocería aerodinámica, los principios que había estado refinando durante años. Luego, Auto Union llegó con un proyecto más ambicioso, un coche de carreras para competir en la nueva fórmula de Gran Premio. 16 cilindros, motor central, suspensión revolucionaria. El tipo de desafío técnico por el que Porsche vivía. La residencia en Feuerbacher Weg se convirtió en cuartel general operativo. Los clientes visitaban para consultas. Los prototipos se discutían tomando café en la sala de estar. Ferry comenzó a trabajar junto a su padre oficialmente, ya no solo como aprendiz, sino como ingeniero colaborador. La línea entre hogar familiar y oficina de diseño se disolvió por completo. Los dibujos se esparcían por cada superficie plana. Componentes de motor aparecían en la mesa del comedor. Luis dejó de protestar. Simplemente, así era como vivían ahora. El trabajo era bueno, técnicamente exigente, adecuadamente remunerado, creativamente satisfactorio. Porsche había logrado lo que quería: independencia sin aislamiento, autoridad sin burocracia. Respondía a contratos, no a comités. Si un diseño funcionaba, procedía. Si fallaba, lo revisaba. Mecánica simple. Entonces llegó enero de 1933 y la mecánica de todo lo demás dejó de ser simple. Adolf Hitler se convirtió en canciller el día 30. El nombramiento fue legal, procesal, resultado de negociaciones tras bambalinas y un error de cálculo político. Muchos asumieron que sería temporal, un gobierno de coalición, restringido por poderes tradicionales, limitado por controles constitucionales.
Esta era la lectura optimista. Las calles sugerían lo contrario. Aparecieron desfiles. Los uniformes se multiplicaron. La retórica pasó de la campaña a la consolidación. Ferdinand Porsche no era político. Nunca lo había sido. Votaba cuando se requería, pagaba impuestos, evitaba declaraciones públicas sobre gobernanza. Su nacionalidad era austriaca, su residencia alemana, su negocio paneuropeo. Las fronteras eran detalles administrativos. La ingeniería era universal. Esto siempre había sido suficiente. Pero el nuevo gobierno tenía intereses específicos: infraestructura, industria, rearme, aunque esa palabra aún no se usaba abiertamente, y transporte. Querían una Alemania móvil, motorizada, competitiva. Querían lo que Ferdinand Porsche había pasado toda su carrera aprendiendo a construir. El primer acercamiento llegó indirectamente. Una invitación a una reunión. La Asociación del Reich de la Industria Automotriz Alemana quería discutir la política nacional de transporte. Porsche asistió. La sala estaba llena de caras conocidas: fabricantes, diseñadores, ingenieros con los que había trabajado durante décadas, y caras nuevas, funcionarios del partido, hombres cuya autoridad provenía de la política, no de la experiencia técnica. La conversación trataba ostensiblemente sobre estándares de la industria. El subtexto era sobre alineación. Porsche dijo poco durante la reunión. Escuchó, tomó notas, ofreció observaciones técnicas cuando se le preguntó. No ofreció voluntariamente opiniones sobre política. Había aprendido, a lo largo de años de conflictos corporativos, cuándo hablar y cuándo dejar que otros llenaran el silencio. Esta era una sala llena de personas, decidiendo cómo dejar que otros llenaran el silencio, mientras parecían colaborativos. Semanas después, otra invitación, esta más específica, un proyecto que el gobierno quería encargar, un coche del pueblo, asequible, producido en masa, accesible para las familias alemanas comunes. El Volkswagen. Era la propia visión de Ferdinand. Los bocetos que había estado dibujando durante años, ahora llegando como una directiva estatal, con financiación adjunta. La ironía no se le escapó. Había ofrecido este concepto a fabricantes privados repetidamente. Todos habían declinado. Demasiado arriesgado, decían. Márgenes de beneficio insuficientes. El mercado no existía. Ahora el mercado estaba siendo creado por mandato gubernamental, y de repente lo imposible no solo era posible, sino obligatorio. Aceptó el encargo. Por supuesto que aceptó. Este era el trabajo que quería hacer. El contexto político era secundario. La ingeniería era ingeniería. El diseño era diseño. Podía construir este coche para el Estado tan fácilmente como lo podría haber construido para Daimler-Benz o Auto Union. La ideología del cliente no alteraba los requisitos técnicos. Pero aceptar significó algo más de lo que reconoció en ese momento. Significó alineación, respaldo implícito, participación en un sistema que se estaba moviendo más allá de la gobernanza administrativa hacia otra cosa. La casa en Feuerbacher Weg permaneció inalterada. El trabajo continuó. La familia se adaptó a los nuevos contratos. Y fuera de las puertas, las fuerzas que se habían estado reuniendo ya no se estaban reuniendo. Habían llegado. Estaban dentro de la sala. Estaban firmando los cheques. Ferdinand trazó sus líneas y calculó sus proporciones, y se dijo a sí mismo que la ingeniería era neutral, que la excelencia lo protegería, que los sueños privados podían sobrevivir incluso cuando la historia decidiera financiarlos. El proyecto Volkswagen comenzó. La residencia se volvió más concurrida. Más reuniones, más prototipos, más presión. Ferry trabajaba jornadas de 18 horas junto a su padre. Luis gestionaba la logística de un hogar que ahora funcionaba como una extensión de la industria estatal. Y la pregunta que resonaría a través de todo lo que siguió comenzó a formarse. Aunque nadie la pronunciaba en voz alta todavía,
¿Qué sucede cuando el sueño que has estado persiguiendo llega, pero trae consigo fuerzas a las que nunca quisiste servir? La residencia se convirtió en una tormenta controlada. 1934 a 1937, los años más ocupados que Ferdinand Porsche llegaría a conocer. Los prototipos del Volkswagen requerían constante refinamiento. Los coches de carreras Auto Union dominaban los circuitos europeos, flechas plateadas que reescribían la física de la velocidad. Y cada éxito generaba más contratos, más reuniones, más funcionarios del partido, llegando a Feuerbacher Weg, para discutir proyectos que desdibujaban la línea entre la innovación civil y la preparación militar. El personal doméstico se expandió, una secretaria para gestionar la correspondencia, un dibujante para ayudar con los planos técnicos, una cocinera porque Luis ya no podía mantener las comidas, mientras el comedor funcionaba como espacio de conferencias. La casa era demasiado pequeña para lo que se había convertido, pero mudarse parecía imposible. Cada habitación se había adaptado a un propósito. El garaje reconvertido albergaba componentes de prototipos. El estudio estaba desbordado con contratos en 3 idiomas. El dormitorio de Ferry se doblaba como oficina auxiliar cuando los plazos se comprimían. La vida diaria seguía ritmos industriales. Desayuno a las 6. Ferdinand en su mesa de dibujo a las 7. Reuniones con clientes a media mañana. Evaluaciones de prototipos por la tarde. Las tardes reservadas para el trabajo que era solo suyo. Refinamientos al diseño del Volkswagen. Ajustes que ningún contrato especificaba, pero que su sentido de la corrección exigía. Dormía 5 horas si tenía suerte. Luis dejó de pedirle que descansara. El descanso no era algo que él entendiera. Las victorias de Auto Union trajeron prestigio. Bernd Rosemeyer ganaba carrera tras carrera en coches que Porsche había diseñado. 16 cilindros gritando a través del campo europeo. Récords de vuelta cayendo como fichas de dominó. Cada victoria era una validación. La ingeniería funcionando exactamente como se calculaba. El régimen nazi celebraba estos triunfos públicamente, los envolvía en retórica nacionalista, los usaba como prueba de la superioridad alemana. Ferdinand asistía a las ceremonias cuando era necesario. Estrechaba manos, aceptaba felicitaciones, no daba discursos, dejaba que los coches hablaran. Pero el proyecto Volkswagen era diferente, más complicado, más comprometido. La visión original, un coche asequible para familias comunes, estaba siendo absorbida por algo más grande. El programa Fuerza a través de la alegría. Planes de ahorro controlados por el Estado. Un vehículo que los trabajadores pagarían por adelantado mediante deducciones salariales, con entrega prometida después de que la fábrica fuera construida, después de que comenzara la producción, después de que se estableciera la infraestructura. Ferdinand se centró en la ingeniería. Motor refrigerado por aire, suspensión de barra de torsión, carrocería aerodinámica para la eficiencia. El resto era política. Se dijo a sí mismo que el resto no era su preocupación. La pista de pruebas en Feuerbacher Weg se usaba constantemente. Los prototipos llegaban, se evaluaban, se enviaban de vuelta para su modificación. Ferry los conducía, notaba las características de manejo, reportaba problemas que su padre corregía durante la noche. Padre e hijo trabajaban ahora como una unidad, pensando en paralelo, terminando las frases técnicas del otro. Hablaban menos de política que de relaciones de compresión. Esto era intencional. Algunos temas eran más seguros dejarlos sin examinar. Los visitantes aumentaron. Ya no solo clientes. Oficiales de las SS con preguntas de ingeniería. Funcionarios del partido que querían explicaciones de conceptos técnicos que no entendían pero que debían aprobar. Robert Ley, del Frente Laboral, interesado en el potencial propagandístico del Volkswagen. Fritz Todt, del Ministerio de Construcción, discutiendo la infraestructura para la motorización masiva. Estos hombres llegaban uniformados, eran educados, estaban interesados,
Eran imposibles de rechazar. Luis mantuvo la compostura. Servía café. Hablaba superficialmente sobre el clima y el tráfico. No hacía preguntas sobre quiénes eran estas personas o qué representaban. La residencia se había convertido en un espacio semipúblico. La privacidad era algo que recordaban de años anteriores, pero que ya no esperaban. La casa pertenecía al trabajo. El trabajo pertenecía cada vez más a poderes que no se explicaban a sí mismos. Las fracturas fueron pequeñas al principio. Una carta de un antiguo colega que había emigrado a Gran Bretaña, cuidadosamente redactada, preguntando si Ferdinand había considerado su posición. Él no respondió. Un artículo de periódico sobre restricciones a ingenieros judíos que hizo que Ferry se sintiera incómodo durante la cena. La conversación se desvió a otros temas. Un momento de silencio cuando Luis miró a su marido y pareció a punto de decir algo. Luego se dio la vuelta. No eran crisis, eran incomodidades. Fáciles de ignorar, fáciles de racionalizar. El dinero era bueno. Mejor que cualquier salario que Porsche hubiera ganado en 30 años de empleo. Los contratos seguían llegando. Los coches Auto Union seguían ganando. Los prototipos Volkswagen mejoraban con cada iteración. Para 1937, Ferdinand Porsche había logrado lo que todo ingeniero sueña: control creativo total, recursos adecuados y trabajo que importaba. Había construido la carrera que quería. Había mantenido a su familia unida. Había demostrado que la independencia era posible. Lo que no había hecho era preguntar quién estaba pagando por ello, o por qué estaban dispuestos a pagar tanto, o qué esperaban a cambio más allá de la excelencia técnica. La residencia se alzaba limpia y ordenada en Feuerbacher Weg. Dentro, el trabajo continuaba. Los dibujos se acumulaban. Los prototipos evolucionaban. Y la pregunta que se había estado formando desde 1933 comenzó a solidificarse en algo que ya no podía ser ignorado. Cuando la historia reclama tu sueño privado, ¿sigue siendo tuyo? ¿O se convierte en algo completamente distinto, llevando la forma de lo que querías, mientras sirve a propósitos que nunca pretendiste? Ferdinand no hizo esta pregunta en voz alta. Estaba demasiado ocupado trabajando. Pero la pregunta estaba ahí, en los momentos de silencio entre reuniones, en los uniformes que aparecían en su puerta, en las victorias que se sentían menos como triunfos y más como obligaciones. El clímax había sido alcanzado. Lo que venía después no sería un suave descenso. 1938 llegó con un impulso que se sentía imparable. La fábrica Volkswagen fue aprobada. La colocación de la primera piedra programada para Fallersleben, un complejo masivo que emplearía a miles y produciría cientos de miles de coches anualmente. Ferdinand Porsche fue nombrado diseñador jefe, una posición que venía con prestigio, compensación sustancial y expectativas que se extendían más allá de la ingeniería. Ya no era solo un consultor, era un activo estatal. Sus diseños eran proyectos nacionales. Su éxito era el éxito del Reich. La residencia ya no podía contener la escala. Se alquiló un edificio de oficinas apropiado en Stuttgart, más cerca del centro de la ciudad, con espacio para un equipo de ingeniería completo. Pero Feuerbacher Weg seguía siendo el centro. Aquí era donde Ferdinand prefería trabajar, donde la atmósfera todavía era suya, o lo suficientemente suya como para que la distinción no importara. El garaje reconvertido, el estudio desordenado, la mesa del comedor, donde se resolvían problemas con cenas frías. Estos espacios no tenían burocracia, ni observación oficial, ni uniformes vigilando. Ferry tenía 29 años ahora. Completamente integrado en el negocio, su nombre aparecía en patentes junto al de su padre. Había heredado la mente técnica, pero también algo de lo que Ferdinand carecía: conciencia del contexto. Notaba cosas: la creciente militarización de los proyectos, la forma en que las conversaciones sobre vehículos civiles giraban hacia las especificaciones de transporte de tropas,
los ingenieros que tranquilamente dejaban Alemania y no eran reemplazados. Ferry no decía nada. ¿Qué había que decir? El trabajo continuaba. Los contratos pagaban. Y cuestionar al cliente no era la forma de mantener un negocio de consultoría. Los coches Auto Union evolucionaron. Más potentes, más refinados, capaces de velocidades que parecían desafiar límites razonables. Pero el circuito de carreras estaba cambiando. La competición ya no era solo sobre excelencia en ingeniería, era sobre demostración nacional. Cada victoria era reportada como evidencia de superioridad, no solo mecánica, sino civilizacional. Ferdinand asistía a las carreras cuando era requerido, veía a sus diseños dominar y sentía la incomodidad de un éxito que servía a propósitos más allá de sí mismo. Luis notó el cambio en su marido, no en su trabajo. Este seguía obsesivo, meticuloso, inalterado, sino en sus silencios. La forma en que ya no hablaba de proyectos futuros con el mismo entusiasmo. La forma en que aceptaba encargos sin discutirlos primero con la familia. Había estado casada con él durante 33 años. Sabía cuándo estaba evitando algo. Ella no presionó. Presionar requeriría reconocer lo que ambos estaban evitando. El Anschluss ocurrió en marzo. Austria absorbida por Alemania, fronteras borradas, la patria de Ferdinand, ahora parte del Reich, para el que trabajaba. La noticia llegó por la radio durante la cena. Nadie habló durante varios minutos. Luego Ferry hizo una pregunta técnica sobre modificaciones del carburador y la conversación regresó a terreno seguro. ¿Qué había que discutir? El hecho estaba consumado. La reacción era irrelevante. Pero las implicaciones no eran irrelevantes. La nacionalidad austríaca de Porsche había proporcionado un amortiguador psicológico, una sensación de separación de la política alemana. Ese amortiguador se había ido. Ya no era un consultor extranjero trabajando en Alemania. Era un súbdito alemán, trabajando para un Estado alemán, diseñando para propósitos alemanes. La distinción era técnica. El peso era real. Noviembre trajo la Kristallnacht. La violencia era imposible de ignorar, incluso desde el aislado retiro de Feuerbacher Weg. Cristales rotos en las calles de Stuttgart, sinagogas ardiendo, reportes que se filtraban a pesar de la minimización oficial. El hogar Porsche no lo discutió. Había un acuerdo tácito de que ciertos temas no se llevarían a la mesa. Esto no era insensibilidad, era supervivencia. Reconoce demasiado y debes responder. Responde y pones en peligro todo. Ferdinand siguió trabajando. Esta fue su respuesta a la incomodidad. Trabajar más duro, concentrarse más, dejar que los problemas técnicos consumieran el espacio donde podrían crecer las preguntas morales. Los prototipos del Volkswagen estaban casi listos para la producción en masa. La construcción de la fábrica iba adelantada. El Tipo 64, una versión aerodinámica destinada a una carrera Berlín-Roma, estaba tomando forma en el garaje. Estos eran logros, medibles, concretos, el tipo de éxito que podía cuantificarse y verificarse. Pero tarde por la noche, solo en su estudio, Ferdinand a veces miraba sus dibujos y se preguntaba qué estaba construyendo. No técnicamente. Él sabía exactamente lo que estaba construyendo, sino para quién y con qué fin. El Volkswagen se suponía que motorizaría Alemania, haría accesible la posesión de un coche, cumpliría la visión que había llevado durante décadas. En cambio, se estaba convirtiendo en una herramienta de propaganda, un plan de ahorro que recolectaba el dinero de los trabajadores por un producto que aún no se había entregado, una promesa envuelta en pompa. La guerra comenzó en septiembre de 1939. Polonia invadida, conquistada, dividida. La noticia se entregó como triunfo. Victoria rápida, eficiencia alemana, el resultado natural de una organización superior. Ferdinand recibió nuevos contratos casi de inmediato. Vehículos militares, modificaciones a diseños existentes para la producción en tiempo de guerra.
La fábrica Volkswagen en Fallersleben sería reestructurada. No para coches civiles, para equipo militar. El coche del pueblo pospuesto indefinidamente. El sueño convertido en maquinaria para la invasión. Firmó los contratos. ¿Qué más podía hacer? Negarse y perderlo todo. Negarse y arriesgar la detención. Negarse y ver a los competidores absorber los proyectos que él había sido pionero. Este era el cálculo del compromiso. Cada paso parecía razonable en aislamiento. Cada decisión era justificable por la circunstancia. Pero la acumulación era otra cosa. Algo en lo que estaba inmerso ahora, demasiado profundo para salir incluso si quisiera. Ferry entendía lo que su padre no decía. El trabajo que estaban haciendo ya no estaba separado de los propósitos del régimen. Era integral a esos propósitos. Ya no eran solo ingenieros, eran participantes, cómplices no por entusiasmo, sino por continuación. Por la elección de seguir trabajando cuando trabajar significaba servir. La residencia seguía en pie en Feuerbacher Weg. Todavía se veía igual desde la calle. Estuco blanco, líneas geométricas, elegancia modesta. Pero dentro, la atmósfera había cambiado. Había una tensión que no había existido antes. Conversaciones que se detenían cuando el personal entraba en las habitaciones. Una vigilancia, como si la propia casa pudiera estar escuchando. Luis gestionaba el hogar con la misma eficiencia, pero su rostro se había endurecido. Era mayor ahora, cansada de maneras que el sueño no remediaba. Ferdinand tenía 64 años, la edad en que los hombres consideran la jubilación, la reducción de la carga de trabajo, el tiempo con la familia. En cambio, estaba más enredado que nunca. Los proyectos se multiplicaban, los plazos se comprimían, las necesidades del régimen se expandían para llenar cada hora disponible. Había logrado lo que quería y perdido algo que no podía nombrar. La independencia que creía haber construido se reveló como condicional, otorgada por poderes que esperaban lealtad a cambio. La pregunta ya no era teórica. La historia había reclamado su sueño privado. El Volkswagen llevaba su nombre, pero servía a propósitos que él no había pretendido. La residencia seguía siendo su hogar, pero funcionaba como una extensión de la industria estatal. El trabajo continuaba, excelente y preciso, y completamente comprometido. Y no había camino de vuelta, solo hacia adelante, hacia lo que viniera después, con el conocimiento de que la excelencia no lo había protegido, solo lo había hecho más útil. Las fuerzas fuera de las puertas ya no estaban fuera. Estaban en los contratos que firmaba, en las reuniones a las que asistía, en los diseños que refinaba para propósitos que elegía no examinar demasiado de cerca. El sueño seguía siendo suyo, pero ahora pertenecía a la historia, y la historia no había terminado con lo que pretendía tomar. La guerra lo consumió todo. Para 1941, la fábrica Volkswagen no producía vehículos civiles, solo equipo militar. Kubelwagens para tropas, Schwimmwagens para operaciones anfibias, componentes para sistemas de armas que Ferdinand no había diseñado, pero que se esperaba que mejorara. El negocio de consultoría ya no era consultoría, era asignación. El régimen determinaba las prioridades. Los ingenieros las ejecutaban. La elección era una formalidad que pretendía existir. Ferdinand viajaba constantemente ahora, entre Stuttgart y Fallersleben, entre oficinas de diseño y plantas de producción, entre reuniones con generales que querían soluciones técnicas a problemas tácticos. Tenía 70 años y trabajaba como un hombre de la mitad de su edad, impulsado por algo más allá de la ambición o la pasión. Impulso, quizás, o el miedo a lo que significaría detenerse. Si pausas, debes mirar lo que has estado haciendo. Mejor seguir moviéndose. La residencia lo veía menos. Pasaban días en los que no regresaba, durmiendo en hoteles cerca de fábricas, revisando informes de producción a las 4 de la mañana, viajando a la siguiente reunión antes del desayuno. Luis gestionaba sola. Ferry también solía estar fuera,
supervisando proyectos a través de los territorios alemanes en expansión. La casa que había estado demasiado llena, ahora estaba demasiado vacía. El personal se redujo. Los recursos se desviaron a la producción de guerra. El garaje reconvertido, silencioso, sin prototipos siendo probados, sin revisiones nocturnas a diseños que nunca se construirían. Luis tenía 63 años. Había pasado su vida gestionando el caos que generaba su marido, traduciendo sus obsesiones en domesticidad funcional, manteniendo la infraestructura que permitía operar al genio. Ahora había menos que gestionar, pero más que soportar. La escasez. Los bombardeos que comenzaron en 1942, sirenas antiaéreas partiendo las noches de Stuttgart. El conocimiento de que el trabajo de su marido contribuía a una máquina que estaba consumiendo Europa. Ella no dijo nada. Decir algo requeriría confrontar preguntas que ninguno de los dos podía responder. El punto de inflexión llegó no como un momento único, sino como un peso acumulado que finalmente excedió lo que podía soportarse. 1944. El Reich colapsando hacia adentro, los recursos agotándose, la certeza de la derrota volviéndose innegable para cualquiera que no estuviera comprometido con el engaño. A Ferdinand se le pidió que diseñara tanques. Luego se le pidió que mejorara los diseños de tanques existentes. Luego se le ordenó reubicar las operaciones hacia el este a medida que se intensificaban los bombardeos aliados. Cada solicitud más desesperada que la anterior. Cada orden evidencia de que el sistema al que había servido estaba fallando catastróficamente. Trató de retirarse a la ingeniería pura, centrarse en problemas técnicos, ignorar el contexto estratégico. Pero los problemas eran cada vez más imposibles. Diseñar vehículos sin el acero adecuado, mejorar la producción sin suficiente mano de obra, cumplir los plazos mientras la infraestructura se desmoronaba. La excelencia ya no era suficiente, porque la excelencia requería recursos que ya no existían. Abril de 1945, Stuttgart cayó ante las fuerzas francesas. La residencia en Feuerbacher Weg sobrevivió al bombardeo en gran medida intacta. Notable suerte, o quizás un objetivo demasiado insignificante para merecer atención. Ferdinand no estaba allí. Había estado en Austria, en una instalación fuera de Gmünd, cuando llegó el colapso final del Reich. Ferry estaba con él. Luis se había quedado en Stuttgart, demasiado vieja y demasiado agotada para evacuar. Comenzó la ocupación. Soldados franceses se movieron por la ciudad, requisando propiedades, arrestando funcionarios, procesando los detalles administrativos de la derrota. La residencia Porsche fue registrada. Documentos confiscados. Equipo catalogado. Luis respondió preguntas con la cuidadosa neutralidad de alguien que entendía que cada palabra podía ser utilizada como arma. Sí, esta era la casa de Ferdinand Porsche. No, ella no sabía cuándo regresaría. Sí, él había trabajado para el régimen. No, ella no podía explicar la naturaleza de ese trabajo. Lo que vino después fue predecible en retrospectiva, impensable en el momento. Ferdinand y Ferry fueron arrestados en diciembre de 1945, cargos de colaboración, alegaciones de crímenes de guerra. Habían diseñado para el Reich. Habían obtenido beneficios del trabajo forzado en la fábrica Volkswagen. Habían habilitado la producción militar. La excelencia técnica que los había protegido durante 15 años ahora se convertía en evidencia de complicidad. Fueron retenidos en Francia, interrogados, procesados a través de tribunales que estaban determinando cómo asignar la culpa de una catástrofe que implicaba a millones. La residencia quedó vacía, no abandonada. Luis regresó después de que la confusión inicial de la ocupación se calmara, pero vaciada de propósito. El garaje reconvertido no contenía nada. Los estantes del estudio estaban desnudos, los documentos retirados por funcionarios franceses, catalogando la evidencia de la carrera de Ferdinand. La casa que había funcionado como taller, oficina, cuartel general,
Era solo una casa de nuevo, paredes y habitaciones y silencio. Luis vivió allí sola durante casi 2 años, mientras su marido y su hijo permanecían encarcelados. No se le permitió visitarlos. Las cartas estaban restringidas. La información llegaba a través de intermediarios, representantes legales, rumores que podrían o no ser precisos. Ella esperó, porque no había nada más que hacer. La mujer que había pasado 4 décadas gestionando un hogar organizado en torno a la productividad implacable, ahora no tenía productividad que gestionar, solo ausencia. Ferry fue liberado primero, en julio de 1947. Los cargos en su contra fueron reducidos. Había estado siguiendo el liderazgo de su padre, determinaron los tribunales. Cómplice pero no el principal culpable. Regresó a Stuttgart, a la residencia que se sentía como una reliquia de una vida anterior. Encontró a su madre envejecida, más allá de la separación de 2 años, su cabello completamente gris, sus manos que habían gestionado una logística infinita, ahora ociosas e inciertas. Ferdinand permaneció encarcelado hasta agosto de 1947, 22 meses en total. Tenía 72 años cuando fue liberado, disminuido de maneras que iban más allá de la edad. El hombre que había trabajado jornadas de 18 horas apenas podía manejar una tarde completa. La mente que había sostenido complejos sistemas de ingeniería en paralelo no podía seguir conversaciones sin perder el hilo. Algo se había roto, no su cuerpo exactamente, sino el mecanismo que lo había impulsado hacia adelante durante 7 décadas, simplemente se había detenido. Regresó a Feuerbacher Weg. Vio el garaje vacío, el estudio desnudo, la casa que había presenciado su clímax, y ahora presenciaría lo que viniera después. Luis lo recibió en la puerta. No se abrazaron. Había pasado demasiado tiempo. Demasiadas cosas habían cambiado. Eran extraños familiares, reunidos por las circunstancias en un lugar que ya no significaba lo que una vez había significado. La residencia no podía sostenerlos. Los activos de Ferdinand habían sido incautados, su negocio desmantelado, su reputación irrevocablemente comprometida. La casa tendría que ser vendida. La decisión fue práctica, sin emociones, la única opción disponible. Se mudarían a Austria, a Gmünd, donde Ferry intentaba reconstruir algo de los escombros. Una pequeña operación, ambiciones modestas, nada como lo que había sido. El sueño privado se había convertido en historia, y la historia había cobrado su precio. No en un único momento dramático, sino en pérdidas acumuladas demasiado numerosas para catalogar. Ferdinand Porsche había diseñado el coche del pueblo, pero el pueblo nunca lo había recibido. Había logrado la independencia, pero se había perdido en el servicio de poderes que debería haber rechazado. Había mantenido a su familia unida, solo para verlos sufrir las consecuencias de sus elecciones. En 1950, dejaron Stuttgart permanentemente. La residencia en Feuerbacher Weg fue vendida para pagar deudas y honorarios legales. Los nuevos propietarios no estaban interesados en su historia. Era solo una casa. Construcción sólida, buena ubicación, precio razonable. Se mudaron e hicieron de ella suya, inconscientes o despreocupados de que las habitaciones alguna vez habían albergado las ambiciones de un hombre que pensó que la ingeniería podría permanecer neutral, que la excelencia podría proteger, que los sueños privados podrían sobrevivir incluso cuando la historia decidiera reclamarlos. Ferdinand moriría en 1951, en Austria, lejos de la casa donde su carrera había alcanzado su punto máximo y luego se había derrumbado. La pregunta que había resonado a través de todo permaneció sin respuesta. O quizás había sido respondida, y la respuesta era simplemente esta: cuando la historia reclama tu sueño, se lo queda. Lo que te devuelve es solo la forma de lo que querías, vaciado de todo lo que lo hizo tuyo. La residencia en Feuerbacher Weg todavía está en pie. Paredes de estuco blanco, líneas geométricas,
Grandes ventanas que invitan a la luz sin exceso. Ha sido renovada, modernizada, adaptada a los estándares contemporáneos. El garaje reconvertido es un garaje de nuevo. El estudio donde Ferdinand trazó sus líneas es la oficina en casa de alguien. La mesa del comedor donde el Volkswagen fue refinado con cenas frías ha sido reemplazada, probablemente varias veces. La casa funciona como una casa, nada más. No hay placa, no hay marcador histórico. Stuttgart tiene otros sitios que reclaman el legado de Porsche. El museo en Zuffenhausen, la sede corporativa, la fábrica donde su nombre es manufacturado en vehículos que casi no se parecen a lo que él diseñó originalmente. La residencia es propiedad privada. Los propietarios actuales pueden conocer su historia. Más probablemente no les importa. Es simplemente donde viven. La familia Porsche se reconstruyó. Ferry tomó los escombros de la reputación de su padre y los transformó en algo completamente distinto. Los coches deportivos que surgieron de Gmünd a fines de la década de 1940 llevaban el apellido familiar, pero servían a una visión diferente. No transporte asequible para todos, rendimiento exclusivo para aquellos que podían pagar. El sueño invertido. El coche del pueblo se convirtió en el juguete de la élite. Quizás este fue el único resultado honesto. La historia había reclamado el sueño original. Lo que quedaba tenía que ser algo nuevo. Ferdinand no vivió para ver la resurrección completa. Murió en enero de 1951, a los 75 años, sus últimos meses pasados en un silencioso deterioro. El hombre que había pasado su vida en movimiento finalmente estaba quieto. Luis lo sobrevivió por 8 años, sobreviviendo al marido cuyas obsesiones habían moldeado toda su vida adulta. Está enterrada junto a él en Austria, lejos de Stuttgart, lejos de la casa donde su clímax y colapso se habían desarrollado. El Volkswagen finalmente se convirtió en lo que Ferdinand imaginó, décadas tarde, bajo diferentes circunstancias, construido por un Estado alemán resucitado que necesitaba probar que había aprendido algo de la catástrofe. Millones producidos, distribuidos globalmente. El Beetle lo llamaron, un apodo que Ferdinand nunca usó. Su diseño, vaciado de su contexto original, rellenado con nostalgia y marketing. El coche del pueblo, finalmente, pero ya no era suyo. De la historia, la forma permaneció. El propósito había sido reescrito. La pregunta aún resuena. ¿Qué le sucede a un sueño privado cuando la historia decide reclamarlo? La residencia en Feuerbacher Weg no ofrece respuesta. Simplemente se alza, ordinaria y poco destacable, en una calle tranquila de Stuttgart. Dentro, la gente vive sus vidas. Cocinan la cena, trabajan desde casa, quizás guardan un coche en el garaje que una vez contuvo prototipos de vehículos que remodelarían el siglo XX. No piensan en Ferdinand Porsche, tienen sus propios sueños, su propio trabajo, sus propias ilusiones de control. Párate fuera de la residencia a la luz de la tarde. Las ventanas brillan. La calle está en calma. No hay nada que indique que este lugar alguna vez albergó ambiciones que chocaron con la historia y se hicieron añicos. Esa es la naturaleza de las casas. Sobreviven a las personas que las habitan, absorben nuevos propósitos, olvidan lo que presenciaron. Las paredes no recuerdan nada. El silencio es total. Si valoras las investigaciones sobre los espacios donde la ambición privada se encuentra con fuerzas más allá de su control, considera suscribirte y dar me gusta a este trabajo. Comenta con sugerencias sobre qué propiedad o mansión deberíamos explorar a continuación. Siempre hay más historias escondidas detrás de fachadas ordinarias. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta